El Barça que despierta, decisiones que cambian el rumbo. Hay momentos en la historia del FC Barcelona que no hacen ruido inmediato, pero lo cambian todo. Decisiones que no se anuncian con fuegos artificiales, pero que marcan el futuro del club durante años. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en el Barça pertenece exactamente a esa categoría, porque mientras algunos miran solo resultados, goles o titulares rápidos, en los despachos y en el césped se está construyendo algo mucho más profundo. Algo que huele a proyecto, a continuidad, a Barça de verdad. Y todo empieza con una palabra clave: control. Control del vestuario, control del tiempo, control de las decisiones importantes. El Barça ha aprendido a veces a golpes que acelerar procesos suele salir caro. Y por eso, cuando llegan noticias como la de Gavi, no se celebran con euforia desmedida, sino con calma y con cabeza. Gavi ha vuelto al césped. No es un detalle menor, no es una foto para redes, es una señal. Después de semanas de trabajo silencioso, de gimnasio, de sesiones interminables con los fisios, de recuperar fuerza y confianza, el corazón competitivo del equipo vuelve a pisar hierba, y eso cambia el ánimo de todo el entorno, porque Gavi no es solo un jugador. Es energía, carácter, mentalidad ganadora. Pero aquí viene lo importante: el Barça no tiene prisa. Hans Flick lo tiene clarísimo. Prefiere esperar 10 días más, perderle un partido si hace falta, antes que forzar una recaída. Y lo más llamativo es que el propio Gavi piensa igual. Quiere volver al 100%, quiere estar fuerte, quiere llegar bien al tramo decisivo y al mundial que asoma en el horizonte. Eso, culés, es mentalidad de élite. Mientras tanto, el equipo sigue compitiendo, sigue ganando, sigue creciendo. Incluso cuando llegan golpes duros como la lesión de Pedri, porque sí, perder a Pedri no es perder solo a un centrocampista, es perder pausa, inteligencia, lectura del juego, es perder al metrónomo. Y aquí es donde empieza el verdadero dilema. ¿Quién toma el timón cuando Pedri no está? Flick tiene opciones, pero ninguna es un simple reemplazo, porque Pedri no se sustituye, se compensa. Fermín López aporta llegada y energía. Dani Olmo puede retrasar su posición y asumir mando. Incluso extremos como Rafinha o Lamine Yamal pueden cargar con más peso ofensivo. El Barça no busca una copia, busca equilibrio, y esa búsqueda abre puertas inesperadas. Puertas para jóvenes, puertas para futbolistas que hasta hace poco eran secundarios, puertas que pueden cambiar carreras enteras. Por eso, cuando miramos el banquillo y vemos nombres como Marc Casado, Marc Bernal o incluso Eric García en posiciones distintas, entendemos que este Barça no improvisa, explora, ajusta, prueba, pero no todos los caminos son sencillos. Casado, por ejemplo, vive uno de los momentos más delicados de su joven recorrido. Contrato largo, cláusula alta. Pasado reciente como titular y presente lleno de competencia. El fútbol no espera, y el mercado tampoco. Turquía observa, el Atlético pregunta. Y el Barça, por ahora, frena todo. Enero no es opción, verano ya se verá. Mientras tanto, hay decisiones que si se toman con absoluta firmeza, como la de Rafinha, cuando desde Arabia llega una oferta de 120 millones de euros, muchos clubes dudan, calculan, negocian. El Barça no. La respuesta fue inmediata: no está en venta. Ni cifras astronómicas ni promesas vacías. Rafinha es proyecto, liderazgo, compromiso. Flick lo ha hecho indiscutible, el jugador se siente valorado. Y eso, hoy, vale más que cualquier cheque. Este Barça ya no vende su alma por dinero rápido. Y justo cuando parece que todo está bajo control, aparece una reunión inesperada. Representantes del Manchester United, un nombre sobre la mesa: Marcus Rashford. Conversaciones reales, sin humo, sin filtraciones vacías. Un jugador que rinde, que suma, que encaja. Pero también una operación marcada por el fair play financiero. El deseo existe, las cuentas mandan. Y el final de esta historia todavía no está escrito. Y por si fuera poco, en silencio, el Barça ata lo que de verdad importa. Fermín López, Europa pregunta. El club responde. Reunión con agentes. Renovación hasta 2031 en el horizonte. Subida salarial. Confianza total. Fermín quiere quedarse. El Barça quiere blindarlo. La Masía vuelve a marcar el camino. Esto no es casualidad, esto es planificación. Y atención, porque en los despachos ya se mueve otra ficha. Un central alemán, zurdo, físico, carácter, nombre propio: Nico Schlotterbeck. Deco ya ha llamado, Flick ya ha dado al OK. El verano promete batalla, pero eso es otra historia, porque lo que estamos viendo ahora, culés, es el nacimiento de un Barça que ha decidido pensar antes de correr, crecer antes de vender y construir antes de prometer. Si quieres seguir esta historia completa, con todos sus giros, decisiones clave y batallas de mercado, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque lo que viene en el IPISO de IO2 va a cambiar por completo la percepción de varios nombres y va a abrir un debate que nadie esperaba. Esto solo acaba de empezar. Episodio 2, cuando el mercado aprieta y el Barça decide quién es intocable. Si el primer episodio hablaba de calma, control y proyecto, este empieza con una palabra muy distinta: presión. Porque cuando el Barça empieza a competir de verdad,
Cuando el equipo transmite solidez y crecimiento, el mercado hace lo que siempre hace, ataca, y lo hace apuntando directo al corazón del vestuario. La primera grieta aparece donde más duele, la competencia interna. La lesión de Pedri no solo obliga a Flick a mover fichas, obliga a los jugadores a definirse. Ya no vale con cumplir, ahora hay que aprovechar cada minuto como si fuera el último. Y ahí es donde algunos crecen y otros empiezan a quedar en segundo plano. Marc Casado lo sabe, lo siente, lo vive. Hace no tanto, Casado era una pieza fiable, un nombre habitual en las rotaciones, un futbolista con presente y futuro. Hoy, el escenario ha cambiado. Bernal ha ganado terreno. Tommy Márquez empieza a llamar la atención en los entrenamientos. Y Flick, que no regala nada, toma nota de todo. Los números son fríos, pero claros. Una titularidad en los últimos 5 partidos. Minutos casi testimoniales en Liga y Champions. 90 minutos en el banquillo en Praga, mientras otros entraban. Y cuando eso ocurre en el Barça, el mercado huele sangre. Galatasaray observa en silencio. Atlético de Madrid pregunta con cautela. Y Casado, mientras tanto, guarda silencio. El club lo tiene claro, enero no se toca. No se debilita la plantilla con Pedri y Gavi entre agadonas. Pero el mensaje es evidente, en verano todo puede cambiar. Y eso, para un canterano, pesa más que cualquier cláusula de 100 millones, porque el Barça no regala los suyos, pero tampoco promete minutos que no puede asegurar. Y justo cuando el foco está en quien puede salir, aparece la otra cara del espejo, quien no se mueve bajo ningún concepto. Rafinha. La oferta de Arabia no fue un rumor inflado, fue real, concreta, escandalosa. 100 millones fijos, 20 en variables. Una cifra que, en otro contexto, habría provocado reuniones eternas y dudas internas. Aquí no, Laporta fue claro, Flick fue firme. Y el jugador, contundente. No, Rafinha no pidió negociar, no presionó, no dudó, se siente líder, se siente importante, se siente parte de algo que está creciendo. Y eso, en un vestuario joven, es oro puro. Este Barça ha entendido que vender referentes cuando el equipo empieza a creer es romper el relato. Y por primera vez en mucho tiempo, el relato importa tanto como el balance económico. Pero el mercado no descansa, y cuando parecía que la tormenta estaba contenida, salta una noticia que sacude al barcelonismo. Marcus Rashford, no un rumor de redes, no un interesa, una reunión real, cara a cara, en San Sebastián. Representantes del Manchester United viajan a España, ven el partido, ven a Rashford marcar, y hablan con el Barça. El mensaje es claro, el tema está vivo, Rashford encaja, los números respaldan su impacto. Goles, asistencias, presencia. El jugador está cómodo, quiere seguir, pero aquí aparece el enemigo invisible que condiciona todo. El fair play financiero, 35 millones de opción de compra, una cifra razonable si el contexto acompaña. Y ahí está la duda, ¿puede el Barça permitirse ese esfuerzo sin comprometer el proyecto? ¿Debe priorizar continuidad o buscar alternativas más baratas? ¿Es Rashford una oportunidad o un lujo? La directiva lo sabe, cualquier decisión aquí marca el verano entero. Y mientras algunos nombres generan dudas, hay uno que genera consenso absoluto. Fermín López, Europa pregunta, pero el Barça responde rápido. Reunión con agentes, renovación en marcha. Contrato hasta 2031 en el horizonte. Subida salarial. Confianza plena. Fermín no es moda, no es racha, es rendimiento sostenido. 10 goles, 10 asistencias, apariciones decisivas, personalidad en partidos grandes y, sobre todo, hambre. La Masía vuelve a producir futbolistas que no solo juegan, compiten. El club lo tiene claro, Fermín es presente y futuro. Y cuando el Barça se mueve rápido para blindar a alguien es porque no quiere ni escuchar ofertas. Pero si crees que aquí termina la tensión, te equivocas. Porque mientras se asegura el ataque, la defensa entra en escena. Y un nombre alemán empieza a sonar cada vez más fuerte en los despachos del Camp Nou. Un central zurdo, físico, con carácter, que encaja como anillo al dedo en la idea de Flick. Deco ya ha llamado, Flick ya ha dado luz verde, y la competencia promete ser brutal. En el episodio 3 entraremos de lleno en esa operación, en la batalla con Liverpool y Real Madrid. Y en la pregunta que nadie quiere responder todavía, ¿qué sacrificios tendrá que hacer el Barça para dar el siguiente salto? Esto se está poniendo serio. Episodio 3, la batalla silenciosa, fichajes, sacrificios y el precio del salto final. Si algo ha quedado claro en los últimos meses es que el Barça ha vuelto a pensar como club grande. Ya no reacciona, anticipa, ya no parchea, construye. Y en ese proceso hay una zona del campo que Flick considera innegociable, la defensa, porque puedes tener talento arriba, juventud en el medio y energía en las bandas. Pero sin una saga sólida, cualquier proyecto se tambalea. Flick lo sabe, Deco lo sabe, y por eso, mientras muchos miraban solo ataques y nombres mediáticos, el Barça empezó a moverse en silencio. Un nombre, un perfil, un objetivo claro. Nico Schlotterbeck, central zurdo, físico imponente, salida limpia de balón, carácter competitivo, mentalidad alemana. No es casualidad, es exactamente el tipo de defensor que Flick quiere para su Barça. Un central que no solo defienda, sino que ordene, que mande, que rompa líneas desde atrás. Y aquí llega la confirmación que cambia todo. Flick ha dado el ok total. No es un seguimiento superficial, no es una opción de mercado más, es una apuesta estratégica.
Alemania, Flick y Barça conectan. Y cuando eso ocurre, el club suele ir en serio. Deco ya ha dado el primer paso. Contacto directo con el entorno del jugador. Toma de información. Escuchar sensaciones. Y lo más importante, el jugador no cierra la puerta. Schlotterbeck tiene contrato con el Dortmund hasta 2027. No ha renovado. Y eso, en el fútbol moderno, es una grieta, una oportunidad. El Barça calcula que la operación podría cerrarse entre 35 y 42 millones de euros si el fair play vuelve a permitir el famoso 1-1, asumible con condiciones, porque aquí llega la parte incómoda. Para fichar hay que mover, para crecer hay que sacrificar, y el Barça no es ajeno a esa realidad. El club ya no quiere vender a la ligera, pero tampoco puede ignorar que el mercado exige equilibrios. Y ahí es donde algunos nombres empiezan a mirar de reojo. No hablamos de ventas traumáticas, hablamos de decisiones frías, de prioridades. Por eso, mientras se trabaja la llegada de un central top, se analizan todas las salidas posibles, cesiones, traspasos estratégicos, jugadores con valor de mercado que quizá no sean imprescindibles en la idea de Flick. Nada se decide aún, pero todo se estudia. Y ojo, porque el Barça no está solo en esta carrera. Liverpool sigue muy de cerca a Schlotterbeck. El Real Madrid también lo tiene en el radar. Sí, otra vez. Otra batalla directa, pero hay un detalle que juega a favor del Barça, Flick. El técnico alemán conoce el perfil, confía en él y puede ofrecer un rol protagonista inmediato. Eso pesa mucho. Mientras tanto, el vestuario sigue moviéndose por dentro, porque si hay un hombre que empieza a generar consenso absoluto, ese es Fermín López. Ya no es solo el chico que aparece desde segunda línea, es un futbolista que pide galones, que no se esconde, que asume responsabilidad, y cuando un jugador joven empieza a hacerlo de manera natural, el vestuario lo nota. El cuerpo técnico también. Por eso su renovación no es una promesa, es una prioridad. El Barça quiere líderes hechos en casa, pero no todos viven el mismo momento. Hay futbolistas que sienten que el tiempo corre más rápido de lo que esperaban, que miran al banquillo con más frecuencia, que empiezan a preguntarse si aquí tendrán el protagonismo que desean. Y ese contexto, culés, es el caldo de cultivo perfecto para el verano. Un verano que se presenta mucho más caliente de lo que parece ahora, porque el Barça tendrá que decidir apostar fuerte por un central top, mantener a Rashford si las cuentas lo permiten, blindar definitivamente a los jóvenes de la Masía y asumir alguna salida dolorosa pero necesaria. Nada es inmediato, pero todo está conectado, y mientras el club mueve piezas, el equipo sigue compitiendo, sin Pedri, sin Gavi al 100%, pero con carácter, con identidad, con una sensación que hacía tiempo no se respiraba. El Barça sabe lo que quiere. En el episodio 4 entraremos en el terreno más delicado de todos. Los nombres que podrían salir, las decisiones que dividirán a la afición y la pregunta que nadie quiere formular. ¿Está el Barça preparado para decir adiós a alguien importante por el bien del proyecto? Se viene debate serio, culés. Episodio 4. Decir adiós para crecer. Las decisiones que parten al barcelonismo. Todo proyecto serio llega a un punto crítico. Un momento en el que ya no basta con ilusionar, competir o prometer futuro, un momento en el que hay que elegir, y el Barça está justo ahí, porque construir no es solo fichar bien o renovar a los tuyos, construir también es saber soltar, y eso, para un club con tanta historia emocional, nunca es fácil. El problema no es la falta de talento, es el exceso. El centro del campo es el mejor ejemplo. Pedri volverá, Gavi también, Fermín ya es una realidad, Dani Olmo gana peso, De Jong, cuando está sano, es clave, Bernal empuja, Casado quiere minutos. Y detrás, la Masía sigue produciendo. Demasiados nombres, demasiadas aspiraciones, muy pocos minutos para todos. Y cuando eso ocurre, el club tiene que tomar decisiones frías, aunque duelan. Marc Casado vuelve al centro del debate. No porque no tenga nivel, sino porque el contexto ha cambiado. Ya no es prioridad absoluta. Y eso, en un canterano, pesa más que cualquier cláusula blindada. El Barça no quiere venderlo mal, pero tampoco quiere frenarlo. Por eso, el escenario más probable no es un adiós traumático, sino una salida pensada. Una cesión con sentido, o un traspaso que incluya control futuro, porque el Barça ha aprendido una lección clave, no perder el hilo con los suyos. Pero Casado no es el único nombre sobre la mesa, también hay futbolistas con cartel internacional, buen rendimiento y valor de mercado que podrían convertirse en sacrificios necesarios, no por falta de calidad, sino porque el proyecto exige equilibrio financiero para dar el siguiente salto. Y aquí aparece una palabra que incomoda: prioridad. Si el Barça quiere cerrar un central como Schlotterbeck, si quiere mantener a Rashford, si quiere seguir blindando a talentos como Fermín, alguien tendrá que salir. No es una amenaza, es una realidad. Por eso, en los despachos ya se analizan escenarios. ¿Qué pasa si llega una oferta irrechazable? ¿Qué jugadores pueden salir sin romper el vestuario? ¿Dónde se puede generar ingreso sin debilitar la estructura? Nada se decide a la ligera. Flick tiene voz, Deco también. Laporta, más que nunca, quiere coherencia. Y aquí entra un factor clave: el vestuario. Porque este Barça, a diferencia de otros años, transmite unión. Jugadores comprometidos, referentes que no miran solo el dinero. Rafinha es el ejemplo perfecto. Rechazó Arabia, apostó por el proyecto.
Y ese gesto pesa más de lo que parece. Cuando un líder se queda, manda un mensaje al resto. Pero no todos están en ese punto vital. Hay jugadores que necesitan continuidad inmediata, que no pueden esperar 2 temporadas. Y el Barça, por primera vez en mucho tiempo, no quiere retener a nadie a la fuerza. El club prefiere salidas limpias antes que frustraciones internas. Mientras tanto, Flick sigue marcando territorio. No promete titularidades, promete meritocracia. Y eso eleva el nivel, pero también genera tensión. Porque en el Barça, competir significa exponerse. Y justo cuando el debate sobre las salidas empieza a dividir a la afición, hay una noticia que vuelve a unir sonrisas. Gavi se acerca. Cada entrenamiento en el césped es una señal. Cada sesión completada sin molestias es un paso más hacia el regreso. El objetivo sigue siendo claro: mediados de febrero. Sin prisas, sin riesgos, y con la mentalidad que define a los grandes. Gavi quiere volver fuerte, el Barça quiere que vuelva para quedarse, y ese regreso lo cambiará todo otra vez. Más competencia, más intensidad, más decisiones difíciles, porque cuando Gavi vuelva, el centro del campo se convertirá en una batalla diaria. Y ahí, solo los más preparados sobrevivirán. En el episodio 5, el último de esta serie, uniremos todas las piezas. El regreso de Gavi, el futuro inmediato del Barça, las decisiones finales del verano y la gran pregunta: ¿estamos ante el inicio de un ciclo ganador o solo ante una ilusión bien contada? Final grande. Debate total. Episodio 5 final. El nuevo Barça, ilusión pasajera o el inicio de un ciclo ganador. Todo proyecto serio tiene un punto en el que deja de ser promesa y se convierte en responsabilidad. Y el FC Barcelona ha llegado exactamente ahí. Ya no hablamos de reconstrucción, ya no hablamos de transición, hablamos de exigencia. Porque cuando empiezas a competir, cuando el equipo responde incluso en la adversidad, cuando el vestuario transmite unión y el club toma decisiones con coherencia, entonces ya no vale solo con crecer. Hay que ganar. El regreso de Gavi simboliza mucho más que la recuperación de un futbolista. Es el regreso de una mentalidad, intensidad pura, hambre, orgullo. Con él en el campo, el Barça recupera una identidad que durante años pareció diluirse. Y su vuelta coincide con un momento clave. El equipo ya tiene estructura. Pedri aporta control. Fermín, llegada. Olmo, talento flexible. De Jong, equilibrio. La Masía, fondo inagotable. Esto ya no es un grupo improvisado. Es una base sólida. Y Flick lo sabe, por eso el técnico alemán empieza a mirar más allá del corto plazo. Ya no piensa solo en el próximo partido, sino en cómo quiere que juegue este Barça dentro de 2 o 3 años. Presión alta, líneas juntas, salida limpia desde atrás y jugadores con personalidad. Ahí encaja todo. La negativa a vender a Rafinha, la apuesta total por Fermín, la calma con Gavi, la paciencia con Pedri y la idea de reforzar la defensa con un perfil como Schlattbeck. Nada es casual. El mercado de verano será el examen definitivo. No por la cantidad de fichajes, sino por su coherencia. El Barça no necesita revolucionar, necesita ajustar. Un central, quizá un movimiento estratégico más, y salidas bien pensadas. Decisiones duras, sí, pero necesarias, porque el mayor error del pasado fue no elegir, mantener a todos, no cerrar ciclos. Y este Barça ha aprendido. Sabe que para subir un escalón hay que renunciar a algo. La gran diferencia es que ahora hay una idea clara, un entrenador con autoridad, una dirección deportiva alineada y una generación joven que no se esconde. ¿Garantiza eso títulos? No. ¿Aumenta las probabilidades? Muchísimo. Este Barça ya no vive del recuerdo, vive del presente y mira al futuro sin miedo. Compite, aprende y, sobre todo, transmite algo que el culé llevaba tiempo esperando: confianza. Confianza en el proyecto, confianza en los jugadores, confianza en que las decisiones tienen sentido. Y ahora la pregunta final no es si este Barça puede ganar, sino cuándo. Porque cuando un equipo deja de improvisar y empieza a creer, el resto llega solo. Ahora dime tú, culé, ¿crees que estamos ante el inicio de un ciclo ganador con Flick o todavía falta una pieza clave para dar el salto definitivo? Te leo en los comentarios.